Buenos días. Lo primero, muchas gracias a los ponentes y a todos ustedes por su asistencia a esta mesa redonda. El tema que se va a tratar es el hombre y la comunidad desde la filosofía realista. Contamos con las intervenciones de doña Rosario Newman, don José María Barrio Maestre y don José Juan Escandel, que llegará un poco más tarde. Doña Rosario Newman es doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y ha sido profesora en varias universidades de Chile, como la Universidad de los Andes, la Universidad Andrés Bello o la Universidad Santo Tomás. Es miembro del Instituto Santo Tomás de la Fundación Valesiana y actualmente es profesora en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y en la Universidad de San Damaso. Es autora de Metafísica de la Inteligibilidad y la Autoconciencia en Tomás de Aquino y de varios artículos sobre gnoseología y filosofía de la historia y metafísica. Don José María Barrio Maestre es doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, en la que actualmente es profesor titular en la Facultad de Educación. Amplió sus estudios en la Universidad de Münster y de Viena y ha traducido trabajos de varios profesores alemanes, entre los que destaca la traducción de varias obras de Robert Schumann. Ha escrito varios artículos sobre filosofía, ética, antropología de la educación y bioética, y varios libros, entre los que destacan Antropología del hecho religioso y El dios de los filósofos. Tiene la palabra doña Rosario. Tiene la palabra don José María Barrio Maestre. Muy bien. Suena, ¿no? Pues muchas gracias por la amable presentación a los organizadores de este evento, por su amable invitación a reflexionar con ustedes sobre un asunto cuyo título, como no sé qué aparece en la documentación del Congreso, ya admito de entrada que no de ninguna manera voy a satisfacer las expectativas que pueda despertar semejante título: verdad y política. Es demasiado ambicioso. Voy a proponerles alguna reflexión sobre algún aspecto de la política de Aristóteles que a mí me parece que puede dar alguna luz, alguna indicación que pueda servir para abordar de forma muy colateral este asunto, pero ya de entrada les digo que me he equivocado al poner el título claramente. Quienes hayan leído la política de Aristóteles habrán encontrado, pues, por supuesto, muchos argumentos, pero uno, y yo creo que está en la fibra neurálgica del discurso que ahí se produce, podríamos decir que es el valor político de la palabra. Toda esta noción, logos semánticos, la palabra significativa. Esto es, para Aristóteles, un conectivo humano esencial. Se puede decir que, bueno, pues la idea tópicamente aristotélica de que el hombre es un animal político, esencialmente conviviente, alguien que no puede vivir solo, urbanita, podríamos decir que es yo creo que una traducción bastante exacta de la expresión griega zoon, político, ¿no? Animal de ciudad. Pues
En el fondo eso, en el contexto de Aristóteles, viene a significar algo sinónimo, por lo menos muy parecido al homo loquens, animal de palabra. En el fondo, la convivencia humana sobre todo es un acontecimiento significativo. Perdón por decir una cosa tan general y tan tópica, tan idiota. Pero Aristóteles, que no es ningún idiota, a esto le da muchísima importancia. Seguro que todos hemos oído muchísimas veces, ¿verdad?, pues expresiones del tipo, bueno, pues en política lo importante son los hechos más que las palabras. Y sobre todo cuando estamos en campaña electoral, pues nos damos cuenta de que los políticos, ¿verdad?, se les llena la boca de palabras. Bueno, también de otros gestos generalmente simpáticos, ¿no? Y es muy lógico. Pero una vez que han acabado las elecciones y nuevamente ya han pasado pues, los famosos 100 días pues entonces la gente se siente obligada pues, a contrastar qué es lo que pues, esta persona dijo en campaña electoral con los hechos, cuál es la gestión. Y en el fondo la tarea de un político pues, se avala mucho más por estas cosas que hace de lo que dijo. Pues da toda la impresión de que para Aristóteles, y la verdad es que modestamente estoy de acuerdo, que esto de las palabras no es ninguna tontería, es importantísimo. Es más, tengo la impresión de que para él es lo más importante, no es lo único importante. Por supuesto que en política hay que hacer algo, además de hablar y de discutir, pero toda la impresión que da, sobre todo, insisto, el contexto general, más que cosas o citas concretas que se podían aducir bastantes, pero si uno lee ese libro, pues uno saca la impresión de que efectivamente la conversación significativa es la praxis política por antonomasia. Es el conectivo esencial de los miembros de la polis. Sorprende bastante, por lo menos a mí me sorprendió leyendo ese libro, una afirmación según la cual uno de los principales deberes del gobernante es que impedir que se pierda el sentido de las palabras. Cosa que, vamos, no lo leí por lo menos. Cuando yo lo leí por primera vez me sorprendió. Pero luego viendo, insisto, el contexto de lo que en ese libro se dice, pues la verdad es que encaja muy bien. Él desarrolla mucho toda la idea de la amistad política, probablemente es también uno de los hilos conductores de las figuras, digamos, didácticas de la argumentación de ese libro, la idea de una amistad política, que es una virtud por ahí. Y la amistad se produce en la conversación, o sea, lo que hacen fundamentalmente los amigos y lo que les hace amigos es conversar sobre las cosas que les interesan. A lo mejor también hacen otras cosas, si les gusta el tenis, pues a lo mejor también juegan al tenis, pero en tanto que amigos, lo que más les interesa es discutir sobre el tenis. A lo mejor es difícil discutir sobre el tenis si uno no sabe lo que es el tenis y solo también se aprende jugando al tenis. Pero en el fondo, esta es la cuestión. El argumento que nutre la conversación humana significativa, evidentemente el tenis puede formar parte de él, pero hay también otras cosas que
nunca dejan de comparecer en la conversación esencial de los amigos, pues esa es la trabazón fundamental entre ellos. Como decía Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del famoso Principito, que muy concretamente lo dice en esa novelita, ¿no? Que seguro que algunos de ustedes habrán leído. Pues una de las cosas que ahí se dice es que dos personas no son amigas no porque se miren mutuamente, sino porque miran ambas en la misma dirección. Cuando yo realmente estoy interesado por algo y encuentro que en ese interés mío estoy acompañado por otra persona, pues eso me une mucho a ella. Y cuando dos personas son amigas, dice Aristóteles, tienden a tratarse con justicia. Incluso aunque personalmente no sean justos, entre ellos procuran serlo. Yo me acordaba cuando leí esto pues, de un pasaje de una famosa novela ejemplar de Cervantes, el Rinconete y Cortadillo, en el cual aparecen ahí pues, los pícaros fantásticos, ¿verdad? Pues, acechando la bolsa ajena. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Pues, discutiendo entre ellos cómo van a repartir el botín con total equidad. Pues esto mismo, aunque personalmente uno no sea una persona justa, con sus amigos sí que intenta serlo. Y cuando hay justicia es más fácil que haya paz. Entonces empieza a entenderse un poco la conexión que pueda tener y en último término el interés que de cara a la cosa pública para el gobernante, para el que ejerce la más alta magistratura, pues pueda tener esto de que la gente sean amigos. Si quieres que vivan en paz, hazles amigos. También aparece esto. La política probablemente sería uno de los consejos que dirigiría Aristóteles, ¿verdad? Pues a Alejandro, el cual fue, como saben ustedes, preceptor cuando era pequeñito, Alejandro. Pues probablemente una de las cosas que pensando y una clave fundamental para la amistad, ya digo, es la conversación significativa. O sea, los amigos hablan de todo, claro. Otra cosa muy curiosa y que revela hasta qué punto Aristóteles es un filósofo realista, podríamos decirlo en términos amplios, ¿no? Y sobre todo con mucho sentido común, cosa que a mí me emociona cuando me la encuentro en un filósofo. Pues es la constatación de algo que es patente entre los amigos, los que hablan de todo, como se suele decir, de lo divino y de lo humano. Y evidentemente pues a lo mejor también hablan de tenis o de fútbol, si les gusta el tenis o el fútbol. No digo yo que el fútbol no sea una cosa muy importante, pero evidentemente en comparación con otros argumentos, pues, que tocan la fibra del humano pues, de una manera un poquito más directa, pues a lo mejor es. Bueno, los amigos, o sea, si el argumento de la conversación fuese totalmente y todo él de una gran profundidad, de una gran gravedad, pues a lo mejor esa conversación pues, nos cansaba pronto. Pero si todo en la conversación entre amigos está hecho de cosas más o menos trivial, pues aquello tampoco, humanamente tampoco da para mucho. Lo ideal es una sabia combinación entre lo grave y lo liviano, dice, con un sentido común asombroso. Extraordinario, me parece. Pero evidentemente hay cosas que no dejan
ser de palabra, fundamentalmente, porque puede hablar sobre la belleza, sobre el bien, la justicia. Y en eso se distingue, digamos, el logos humano del foné, meramente animal. O sea, los animales tienen foné, que es como el grito gutural, ¿no? La emisión, digamos, inarticulada de la voz, digamos, forma de grito, berrido, aullido, ladrido, o mugido, ¿no? Y con eso los animales pues, pueden expresar algo, pero en el fondo no mucho más que placer o dolor, o sea que están a gusto o a disgusto, no es poca cosa. Pero dice Aristóteles, el hombre además tiene la posibilidad de articular ese fonema, digamos, logos. Y gracias a eso puede expresar además ideas, compartirlas y contrastarlas sobre lo bueno, lo justo, lo bello y sus contrarios. Y eso es lo que da, ya digo, lo que nutre el argumento de la conversación esencial. Y eso es lo que produce amistad política. No el hecho de estar de acuerdo en los argumentos, que lo que compartimos es el interés por esas cuestiones, quizá también por otras no tan graves, un poco más livianas, ¿no? Y luego sobre ello lo que hacemos es contrastar nuestros puntos de vista. Tú esto cómo lo ves y por qué lo ves, cómo lo ves y cómo lo veo yo y por qué. Tampoco con una pretensión, pienso yo, pues de convencer a mis amigos de lo que a mí me convence. A lo mejor en alguna ocasión sí tenemos interés en convencer a nuestros amigos de algo que consideramos que es importante que entiendan. Pero esto será la excepción. Eso es lo que más nos satisface la conversación con nuestros amigos es esto, es compartir ese interés y contrastarlo, cómo lo vemos, ese asunto. Hay otros juegos lingüísticos, diría Wittgenstein, pues en los cuales a lo mejor efectivamente pues, sí que hay otros elementos más de tipo pragmático, digamos que semántico, que entran en juego en la conversación, pues, a lo mejor otros implícitos, más o menos contextuales, que siempre los hay en cualquier conversación humana, por supuesto, pero que ponen de relieve que lo importante de la comunicación esa pues es mucho más el efecto o el resultado de esa comunicación que la praxis comunicativa misma. Otra de las cosas que subraya Aristóteles es que la conversación semánticamente densa, con independencia, digamos, de su resultado pragmático, es una praxis teleia, es una acción que tiene valor por sí misma. Es decir, una acción cuyo telos, cuyo fin, es hacerla. Eso es satisfactorio de suyo. Y me parece que es una idea muy interesante esta. Bueno, por supuesto que ha tenido también pues, desarrollos posteriores a Aristóteles y hoy en día, pues, bueno, toda la cuestión está de la acción comunicativa, tal como la plantea Habermas y tal, dice cosas muy interesantes. Algunas de ellas yo creo que desarrollan un poco esta intuición de Aristóteles. A mí me llamó mucho la atención, digamos, junto con esa centralidad que tiene la palabra significativa en la praxis, en la vida política. De hecho, hay muchos tópicos, muchas características que él señala, en cierto modo, como rasgos de la coinonía, digamos, de la comunidad auténticamente humana, la que es digna de ser calificada como humana.
el hecho de que pacemos en el mismo campo, dice, ¿no? Que hemos caído juntos, al lado de otros. Evidentemente eso puede ser un cierto elemento, pero realmente es el hecho de que tengamos otros intereses comunes, pues puede ser también un cierto elemento de cohesión humana, pues no sé, tener, pues por ejemplo, un enemigo común, ¿no? Pues, intereses de tipo estratégico, ¿no? Pues para defendernos de una polis, ¿verdad?, que nos acecha, pues a lo mejor puede llevar a que nos aliemos con otra polis contra el enemigo potencial, los militares. Bueno, pues eso, o a intereses de tipo comercial, pues evidentemente también eso puede suponer un colectivo humano de cierta relevancia, pero nunca tiene tanta relevancia esos conectores como lo que puede ser la conexión que entre amigos establece justamente ese interés por mantener, o en su caso, reanudar la conversación. Y es muy llamativo el valor político que Aristóteles concede a esto. A mí me parece que la conexión de todo esto con el asunto de la verdad, pues yo creo que se puede ver con una cierta facilidad. En el fondo los amigos no pretenden ante todo quedar bien entre ellos, como tampoco ante todo pretenden convencer. A lo mejor, insisto, eventualmente puede que en alguna ocasión sí, pero no es lo normal, no es lo habitual. Y tampoco quedar bien, por supuesto, no pretenden quedar mal, ¿no? Pero el quedar bien, digamos, todo el asunto de la retórica, pues es bastante secundario. O sea, lo que les importa es saber con claridad tú qué piensas sobre esto. Y no me lo, digamos, no me lo vendas. Cuéntamelo. Bueno, a lo mejor evidentemente intentas vendérmelo un poco, bien, pero eso es secundario. Esto creo que es muy importante para esto. Ya digo, puede haber otras praxis comunicativas en las cuales, insisto, el contexto incluya ciertos elementos que hagan pensar en algunos efectos que se buscan además de la conversación o como resultado de ella. Bueno, en algunas conversaciones pues tiene sentido que procuremos llegar a un acuerdo, a un consenso, quizá pues a pactar, por ejemplo, una acción común. Evidentemente en política también hay que a veces hacer cosas de estas, ¿no? O en los negocios, pues quizá pues tenemos que ver cuáles son los intereses de cada uno de los interlocutores y buscar pues un prudente medio, pues a base de cada uno ceder un poquito de su propia postura para encontrar ese prudente medio en que podamos estar de acuerdo. Pues eso, sin duda, da razón de un sector importante de la conversación humana. Pero según Aristóteles no es el sector ni mayoritario ni más importante de la conversación humana el que se justifica justamente por la eventualidad de que haya un acuerdo al final. Es más, generalmente las conversaciones más interesantes son aquellas en las que esa no es la expectativa principal. Yo creo que todos los que formamos más o menos parte del gremio filosófico, esto lo sabemos muy bien. Lo que hacemos en este gremio básicamente es discutir. Intentamos hacerlo cordialmente como no puede hacerse de otra manera. Vamos, yo creo que eso es
eso de discutir es algo que no puede hacerse sin cordialidad. Evidentemente, cuando discutes, lo primero que tienes que hacer es tomarte en serio al interlocutor. Si no te tomas en serio, no discutes. Entre otras cosas porque no escuchas. A lo mejor vas, sueltas un rollo, caiga quien caiga, tal, pero claro, una auténtica conversación, pues evidentemente uno aporta, piensa, en forma de su opinión, pero claro, con la actitud de exponerla también, incluso exponerla al riesgo de que haya otra opinión mejor fundada que la tuya, que a lo mejor por coherencia lógica, pues a ti te obligue pues, a cambiar de postura, o por lo menos matizarla, o a reconsiderarla. En cualquier caso, eso es una praxis, y en eso me parece que tiene mucha razón, además, una praxis moral muy exigente. Todos sabemos muy bien que eso, además, cada vez es más difícil. Realmente, cada vez exige más. Se me ha ido el hilo de lo que iba a decir. Pero bueno, sí. Que esto, o sea, esto es lo que principalmente buscamos hacer. Más que quedar bien. Hay una cosa que a mí me parece que es interesante señalar, y es una diferencia en este punto de la retórica entre la idea que tiene Aristóteles de la politeia, es decir, del régimen político propiamente, que él distingue claramente del régimen despótico, ¿no? En cierto modo también hace Platón, pero hay una cosa en la que se distingue claramente de Platón. Y es que Platón lo confía todo o casi todo a la dialéctica, que en el fondo es el arte, por eso, de ascender hasta el mundo de las ideas, de trascender las sombras hasta llegar a las ideas. Bueno, y luego ya, una vez encarado el mundo de las ideas, pues trascender desde las ideas, digamos, más elementales, las que están más próximas al mundo de la sombra, hasta la idea, digamos, que arquitectónicamente está en la cúspide del cosmos novedoso, ¿no? La idea de belleza bien, que se identifica con la de lo uno o Dios. En el fondo, el filósofo, es decir, el que logra recorrer, quizá no todo, pero por lo menos una buena parte de ese transcurso dialéctico, es el que está en mejores condiciones de ejercer la magistratura política, el Kyrios, o sea, el príncipe, el filósofo rey. Y eso, en último término, claro, hace que hasta cierto punto la República de Platón pueda considerarse una teocracia. Solamente quien llega a Dios es capaz, ¿verdad?, pues de volver a iluminarnos, a sacarnos de la caverna, que en el fondo es la tarea del filósofo y del rey. Mientras que Aristóteles confía mucho más en la retórica que en la dialéctica. En un camino bastante más proceloso, porque está hecho de una argumentación problemática, o sea, de una argumentación que tiene que abrirse paso fundamentalmente en el contraste, digamos, con otros argumentos. Evidentemente todo argumento, toda opinión, es una pretensión de verdad, pero una pretensión que se cumplirá o no se cumplirá como cualquier pretensión humana. Y de cumplirse, desde luego, no se va a cumplir por ser mía o tuya, sino
por otras razones que efectivamente son las que interesa que comparezcan en una conversación seria. No el hecho de que esto lo dices tú, o lo digo yo, o lo dice quien sea, sino más que quién lo dice, pues qué dice y por qué lo dice. O sea, qué argumentos, qué razones aduce para decir lo que dice. Esto es lo que interesa. Y en el gremio filosófico pues sabemos muy bien que eso es lo esencial, eso es lo que buscamos. Y desde luego, generalmente, pues todo está hecho de caminos, por decirlo así, aporéticos. O sea que una de las cosas por las que yo me decidí por la filosofía, perdón por la anécdota personal, pero pues por la ingenuidad que yo tenía de pensar que un argumento bien armado lógicamente era capaz de zanjar una discusión muy difícil. Yo había tenido, siendo ya muy joven, alguna ocasión de asistir a conversaciones más o menos filosóficas muy interesantes, asistir de oyente, algunas aquí. Y la verdad es que llegué a pensar, insisto, con una gran ingenuidad, pues eso, que ojo, esto de la lógica es fantástico. Una argumentación bien construida. Me llamaba la atención incluso la violencia, la contundencia con la que una conclusión se desprende de sus premisas. Esa ingenuidad la verdad es que me duró muy poco, porque claro, muy pronto ya me di cuenta de que eso no pasa nunca o casi nunca. O sea, realmente todos los argumentos son contestables, ¿no? Y como dice Spemann, recuerda que, bueno, la verdad es que cuando se lo leí me llamó mucho la atención, pero creo que algo de razón tiene. Todo argumento es ad hominem. Eso habría que matizar un poco, pero él lo dice así. Y además lo dice citando a Leibniz. Que no le... vamos. Leibniz estaba convencido de que todo argumento convence a quien quiere ser convencido. Pero bueno, el caso es que evidentemente con muchos otros elementos, ¿verdad? Pues que además de lo dialéctico, pues comparecen en toda conversación humana, que nunca es la conversación entre dos razones puras, hay que ir acabando. Vale. Pues esto, hay dialéctica y hay retórica y hay otros muchos implícitos en la conversación que algunas veces comparecerán y otras no. A mí me llama la atención, insisto, que Aristóteles confíe tanto en algo que digo que para Platón pues era ciertamente un riesgo, que es no solamente la armadura lógica de la argumentación, sino también la presentación retórica persuasiva, digamos, de los argumentos. Y esto es un ingrediente esencial de su concepto de politeia. O sea, el régimen político, el régimen auténticamente político, no despótico, siempre es un régimen que está hecho de buenas palabras, de buenas formas y de argumentos no disuasorios, sino persuasivos. Claro, esto que, bueno, tampoco es que sea completamente ajeno a Platón, pero bueno, en el fondo ya conocen ustedes todo lo que se planteó en el famoso debate entre Sócrates y los sofistas en Atenas, que le costó la vida a Sócrates, ¿no? Pues en el fondo lo que ahí se pone de relieve es la contraposición entre el filósofo y el sofista. No tanto entre el filósofo y el filodoxo. O sea, yo creo que en muy buena medida Aristóteles, por supuesto que es filósofo, eso lo faltaría, pero también es muy amante de la opinión. Pero insisto, de la opinión como pretensión de verdad. Y él entiende que el régimen político también es un régimen filosófico, precisamente porque es el régimen de aquellas personas
que buscan la verdad en una auténtica conversación significativa. Otra cosa es que la logren o no, pero desde luego son gente que está comprometida en esa búsqueda. Yo siempre me acuerdo de una cosa que decía mi maestro Antonio Millán-Polles, que Pepe conoce mejor que yo, entre otras cosas porque es familiar suyo. Hablando de esto de la búsqueda de la verdad, en un librito extraordinario que publicó en 1997, que se llama El interés por la verdad, él denuncia algo a lo que la gente de filosofía, bueno, no solo la gente de filosofía, pero especialmente los de filosofía podemos ser un poquito vulnerables al riesgo de conformarnos con la pose del buscador, del indagador. Realmente, quien busca la verdad no busca buscarla, sino encontrarla. Y el riesgo al que estamos sometidos es a conformarnos con una búsqueda autosatisfecha como búsqueda, en la hamaca, podríamos decir. Y Millán-Polles decía, oye usted, hay gente que da la impresión, y esto creo que es un peligro, a que somos vulnerables, de ser más amigos de la búsqueda de la verdad que de la verdad buscada. Y cuando uno busca en serio, no con preguntas meramente retóricas, sino con preguntas filosóficas, que luego también se podrán, digamos, revestir de la retórica que se quieran, pero nunca dejarán de ser auténticamente filosóficas si en esa búsqueda hay algo más que el buscar. Lo que se busca es encontrar lo que se busca, si no, no se busca en serio. Y eso implica la actitud de exponerse también a reconocer la verdad cuando nos sale al paso inopinadamente. No solamente la verdad, por decirlo así, que encontramos como resultado de nuestra propia indagación, sino la que nos sale al paso. Bueno, pues eso es tomarse absolutamente en serio la filosofía. Y la conversación que tiene, digamos, en sus implícitos, quizá también pueda explicitarse, pero al menos implícitamente, esta actitud, esa es la que produce, como dice Aristóteles, la casa y la ciudad. O sea, la comunidad auténtica, o la comunidad humana auténtica, que no es meramente la agregación de los individuos. Evidentemente el hombre también es un animal superior, y además mamífero, y según creo los mamíferos tienen especialmente acusado ese instinto gregario, ¿no? Ese instinto que les lleva pues, más o menos a juntarse entre ellos. Pero es que lo realmente singular de la comunidad humana no es el instinto gregario, sino que es la conversación que busca realmente la verdad sobre algo. Y eso tiene un valor político extraordinario. Esto es infinito, pero por ahora con esto basta. Si luego hay ocasión, pues ya lo discutimos. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Muchas gracias por su intervención y tiene la palabra la Rosario Medina. Bien, muchas gracias. Antes que nada, agradecer a los organizadores y agradecer la invitación porque tengo que reconocer que, digamos, yo no me dedico a estas cuestiones, ¿no? Por lo mismo, he buscado un tema, o sea, un título, que, bueno, me permita, desde lo que yo me dedico, que es básicamente la metafísica, en concreto de Santo Tomás, la posibilidad de iluminar un aspecto de la vida social, ¿sí? De ahí el título, la difusividad del bien como fundamento de la vida social. Entonces, antes que nada, pido disculpas porque al ser esta la última, una de las últimas, sino la última de las mesas, tiene la ventaja de que estoy ahora frente a expertos en la vida social, porque ya lleváis varios días escuchando y ya estáis aquí. ¿No? Pero por otra parte, la desventaja de que probablemente ya muchas cosas han salido, ¿no? Y bueno, si en mi posición
digamos, aparecen tópicos o temas que, bueno, a disculparme, ¿no? En concreto, probablemente me toparé con la intervención de probablemente Enrique Martínez, me imagino, por el título puesto. Pero bien, dicho esto, ¿no? Paso un poco a explicarles lo que quiero contarles, ¿no? Entonces, digamos, la primera cuestión es que intentaré hacer una consideración metafísica de la vida social, es decir, si la metafísica tiene algo que decir, ¿no? En concreto la metafísica del ser Santo Tomás, sobre cuál sea la naturaleza de la vida social, ¿vale? Y para eso voy a hacer como un pequeño recorrido, y es, digamos, introducir en Aristóteles, ver qué alcanza Aristóteles a decir, ¿no? Y un poco compararlo con qué se puede aportar de Santo Tomás, ¿vale? Y lo primero que habría que decir en relación a esta cuestión, ¿no? Es que si vamos a hablar de la vida social o del hombre como un ser naturalmente social, habría que distinguir dos órdenes, ¿vale? Es decir, aquello que vamos a afirmar del hombre en cuanto que es un individuo de la especie humana, ¿vale? Y aquello que se puede afirmar del hombre en cuanto que es persona, ¿no? Digo esto como marco, ¿no? Es decir, la metafísica, ¿vale? Va a tratar de la persona en cuanto social, más que el hombre, ¿no? Porque, bueno, la formalidad de la metafísica apunta directamente a la persona, ¿no? Más que al individuo de la especie humana, ¿no? Esto como contexto, ¿no? Entonces, a mí me parece que en la metafísica de Aristóteles están como estas dos perspectivas en tensión, ¿vale? Es decir, yo creo que Aristóteles, en la política, digamos, cuando trata de que el hombre es un ser naturalmente social, político, tiene en consideración estos dos aspectos, aunque el segundo, es decir, el hombre es político en cuanto que es persona, obviamente es tratado así en Aristóteles, porque como sabéis, en Aristóteles no está propiamente tal la noción de persona, ¿vale? Pero sí hay ciertos elementos que apuntan a una consideración de otro orden, una consideración más metafísica, como intentaré mostrarles, ¿vale? Entonces, para ello leeré algunos pasajes de la política, pasajes muy conocidos por todos vosotros, sobre todo después de 4 días de esta jornada, ¿no? Probablemente ya se ha ido, ¿no? Aquí el profesor José María, de hecho, me ha dejado los pies del tema que quiero tratar, y tiene que ver con varios de los elementos que él ha mencionado, sobre todo el papel de la amistad y la palabra. Pero bueno, os propongo un recorrido, ¿no? A ver si soy capaz de mostrarles lo que quiero mostrar. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero, no? Cuando Aristóteles comienza en la política, habría que decir política para ser más académico, ¿no? En política 1, ¿no? Dice, puesto que vemos que toda ciudad es una cierta comunidad y que toda comunidad está constituida con miras a algún bien, ¿no? Es decir, Aristóteles, ¿no? Tiene este modo de aproximarse a explicar, a penetrar, ¿no? En el hombre como un son politicón desde una filosofía que, digamos, el bien se constituye como fin, ¿no? Y por tanto, si queremos entender, ¿no?, qué es la política, habrá que entenderla dentro de la perspectiva del fin, ¿no? Por tanto, ¿cuál es el fin de la política? ¿Cuál es el fin de la polis, ¿no? La polis se constituye con miras a algún bien, ¿no? Y este bien va a ser proporcional según la comunidad que estamos hablando, ¿no? Es decir, la polis, que es la comunidad política última, a la cual se ordenan las otras, la familia, la tribu, etc., tendrá como fin el bien máximo, ¿vale? Bien, entonces, primera consideración, ¿no? Es decir, para Aristóteles hay una consideración de la vida política que es en vista a un fin, ¿no? Es decir, no es ella fin en sí misma, podríamos decir. La política no es algo que en la primera aproximación al menos se estudie como algo que es fin en sí mismo, sino que ordenado a un fin, ¿vale? Esta consideración ya aparecen ciertos elementos importantes de tener presente, y que aparece una perspectiva del hombre como individuo de la especie humana. ¿A qué me refiero? Es decir, se hace necesaria la vía social, ¿vale?, para en el horizonte de un ser como el hombre, que en cuanto que es ser corpóreo, tiene su fin fuera de sí, es algo a alcanzar. Por eso más adelante va a decir, digamos, la vía política es propia del hombre que está entre las bestias y Dios, ¿no? Es decir, o sea, de alguna manera es necesario que el hombre sea un ser político
porque tiene determinada naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Que el fin es algo a alcanzar. El fin se alcanza por medio de la operación. Y la vida política, la polis, ¿no?, se ordena a que este individuo alcance su perfección. ¿Vale? Bien. De hecho, un poco más adelante, ¿no?, cuando empieza a explicar, cuando quiere explicar, digamos, cuál es la naturaleza del hombre en cuanto a animal político, dice, ¿no?, en primer lugar, es necesario que se emparejen los que no pueden existir uno sin el otro, como la hembra y el macho con vista de generación, y el que manda por naturaleza y el súbdito para su seguridad. Es decir, en una primera lectura, una lectura, digamos, introductoria y que explica la vocación del hombre a la vida política en la Génesis, la vida política se ordena a que el hombre requiere de otros para alcanzar su fin propio. Es decir, el hombre requiere una complementariedad dada en primer lugar por el sexo, es decir, digamos, el varón y la mujer se ordenan, ¿no?, por tanto el uno al otro para la procreación, y por tanto se requiere mutuamente, y en ese sentido ya aparece la necesidad de la vida política y el súbdito respecto al que manda, etc. ¿Vale? En esta misma perspectiva, ¿no?, más adelante dice, ¿no?, así pues es evidente que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo, porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo, se encontrará de manera semejante a las demás partes en relación con el todo. Y el que no puede vivir comunidad o no necesita nada para su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que me interesa que aparezca, ¿no? Es decir, hay una consideración sobre la vida política o el hombre como son politicón que tiene que ver con que el hombre como individuo de la especie humana requiere de otros para alcanzar su fin propio. En primer lugar, en un modo muy evidente, porque en el fondo hay una complementariedad en el sexo, y por tanto, así como todos los individuos corpóreos vivientes requieren, ¿no?, bueno, a partir de un cierto nivel de vida, obviamente, ¿no?, la complementariedad también está en el hombre, ¿no? Y luego también para mandar, etc. Es decir, la vida humana, ¿no?, se organiza en sociedad porque hay una cierta carencia que requiere la complementariedad, ¿vale? Y esta perspectiva, la vida social se constituye como necesaria para que el hombre alcance su perfección, ¿vale? Bien, no obstante, esto que Aristóteles, digamos, lo pone de manifiesto al inicio, digamos, parece ser que no es todo el fin de la vida social, ¿vale? Y ya un poquito más adelante, digamos, Aristóteles hace una pequeña salvedad que va a ser fundamental para mi exposición, y la siguiente, ¿no? Dice, la comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene ya, por así decirlo, el nivel más alto de suficiencia, que nació a causa de necesidades para la vida, pero subsiste para el vivir bien. Es decir, en una primera instancia, ¿no?, el hombre se reúne en sociedad, digamos, busca a los otros para satisfacer las necesidades más básicas de la vida, pero parece ser que la vocación última de la vida comunitaria no queda ahí, sino que está asociada con no las necesidades inmediatas, básicas, sino con el fin propio de la vida humana, que es la vida feliz, ¿no? Es decir, si bien en una primera instancia, digamos, los hombres se reúnen para sobrevivir, ¿no?, digamos, la vida sociedad, digamos, apunta a algo más alto, ¿no?, apunta justamente a la actividad propia del hombre, ¿no? La vida social subsiste para el vivir bien, ¿no? Tenemos, por tanto, que la vida social, por tanto, no tiene meramente el papel de un medio, ¿no?, para alcanzar algo secundario, sino que Aristóteles lo asocia de modo intrínseco a la vida feliz, a la vida plena, ¿no? ¿Y por qué? Porque, de alguna manera, por una parte, el hombre, en cuanto que ente móvil, ¿no?, compuesto de acto y potencia, tiene su perfección fuera de sí y la de alcanzar. Sentir la vida social, en sociedad se ordena a alcanzarla, ¿vale? El hombre será aparte una cosa que no se da en el resto de los vivientes, inferiores, y es que, digamos, de algún modo alcanzar su operación propia, su finalidad última, digamos, no es algo que venga determinado por naturaleza. Digamos, los animales que viven por instinto no requieren vida social porque, digamos, ya por sí mismos, ¿no?, van a cumplir su finalidad propia. No obstante, el hombre realiza su fin mediado por la virtud. Y de aquí que Aristóteles, digamos, asocia inseparablemente vida ciudadana, la polis, con la virtud. Porque si la polis ordena la vida feliz, será porque permite la realización de la virtud.
que es en la que constituye la vida feliz de Aristóteles. Pues esto ya lo desarrollaré en un segundo momento, ¿no? Y luego, bueno, este pasaje que es muy conocido, ¿no? Pero si me perdonáis lo leeré porque me da el pie a entrar en como la segunda parte de mi exposición, ¿no? Bien, dice Aristóteles, bueno, él dice, ¿no? Bien, dice, de todo esto es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social, ¿no? Para la frase, digamos, muy conocida, ¿no? El hombre es por naturaleza un animal social. Lo que me interesa en esta intervención, a medida que pueda mostrárselos, es que tratemos de profundizar un poco qué quiere decir que el hombre sea por naturaleza un animal social, ¿vale? Y la tesis que pretendo desarrollar es que esta tendencia del hombre a la vida social tendríamos que pensarla en la línea también en la que está la tendencia a saber, ¿no? Recordad que es la metafísica, ¿no? Esta afirmación tan conocida, ¿no? Todo hombre desea por naturaleza saber, ¿no? Yo creo que para entender bien el papel de la tendencia del hombre a la vida social hay que entenderla no asociada a el deseo natural del hombre a saber, un poco en la línea de lo que exponía el profesor José María. Es decir, son tendencias, digamos, que se siguen de una naturaleza racional, y por tanto sentido comunes obviamente a la especie, pero que me parece a mí, para entenderlas del todo en última instancia, hay que dar un salto metafísico, que no está en Aristóteles tal cual, obviamente, pero yo creo que nos deja las puertas, ¿no? De una comprensión que luego de la metafísica de Santo Tomás podemos complementar, ¿no? Bien. Y luego están, ¿no? Estos pasajes también tan conocidos y que ha citado el profesor José María, donde dice la razón por la cual el hombre es un animal racional, ¿no? Que es natural al hombre, tiene esta tendencia, ¿no? Es porque el hombre es porque tiene palabra, ¿no? Tiene palabra, ¿no? Como decía el profesor José María. Y tiene palabra para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo injusto y lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales, poseer el solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y lo justo, y de los demás valores. Y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. Bien, la cuestión que yo quiero plantear es que, de algún modo, ¿no? El tema está en que la palabra, un poco la línea que hacía el profesor José María, ¿no? Digamos, si bien en una primera instancia la vocación social del hombre parecía ser que era un medio para alcanzar un fin y no el fin en sí mismo, de algún modo, cuando él asocia la palabra con el poder decir lo justo y lo injusto y poder participar comúnmente de estas cosas, pareciera ser que la vida social es cierto fin en sí mismo, ¿vale? Porque de algún modo, lo que deja las puertas abiertas a Aristóteles me parece a mí es que esta participación comunitaria no es algo que se ordene a otra cosa. Parece ser que el hablar es algo que constituye un fin en sí mismo, tal como lo sugería, bueno, de hecho lo decía directamente el profesor José María. Bien, no obstante, esto no está del todo desarrollado en Aristóteles, ¿no? Si bien cuando él trata de la amistad en la ética, ¿no? Va a decir que la amistad es necesaria para la felicidad, y que de algún modo, digamos, sin amigos, uno no puede ser plenamente feliz porque en el fondo la amistad, digamos, la felicidad requiere compartirla, ¿no? No está del todo desarrollada, ¿vale? Entonces, bien, esto un poco a modo de introducción. Otra cuestión interesante es que en la política, los últimos libros, como sabéis, Aristóteles se dedica a entrar en cuestiones tan específicas como cuál es el mejor tipo de gobierno o cómo educar a los ciudadanos, etc. ¿Vale? Esto de alguna manera demuestra que lo que tiene en el fondo Aristóteles es que, en parte, la vida política se ordena a un fin que es distinto a sí misma, ¿no? Que es que el hombre sea un buen ciudadano. Entonces habrá que entrar en cuestiones muy concretas sobre cuál es la mejor forma del gobierno, etcétera, etcétera. ¿Bien? Bien, dejar la cosa como está, ¿no? Paso un poco a desarrollar lo que yo creo, me parece que puede ser una profundización en esto desde la filosofía de Santo Tomás, ¿no? Bien. Mirad, ¿qué ocurre?
Y esto probablemente fue algo que si uno estuvo en la intervención de Enrique Martínez probablemente lo trató, porque somos amigos y nos conocemos, ¿no? Y hablamos de lo mismo como los amigos, ¿no? Pero bueno. Y es que, digamos, desde una metafísica del acto de ser, ¿no? La sociabilidad aparece en el horizonte de la difusividad del bien, ¿vale? Es decir, si en Aristóteles, digamos, sobre todo la vida social se ordenaba al bien como su fin, ¿vale? Desde una metafísica del ser, la sociabilidad aparece ya no como algo ordenado a un fin, sino como manifestación del fin poseído, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es decir, esta idea que me parece que sí está en Aristóteles apuntada cuando se asocia la vida social con la amistad, y la amistad parece que es algo que es fin en sí mismo, ¿no? Y que es constitutiva de la amistad, de la felicidad, etc. Parece que, bueno, Santo Tomás hay estos elementos metafísicos que permiten que esto aparezca con mayor claridad, ¿vale? Bien, entonces, bien, hay un pasaje, ¿no?, bastante conocido en el de Potencia, cuestión 2, artículo 1, cuando Santo Tomás se pregunta si en Dios habría potencia generativa, que responde de la siguiente manera, dice: respondo diciendo que la naturaleza de cualquier acto es que a sí mismo se comunique en cuanto sea posible, de donde toda gente obra según que está en acto, pues obrar no es otra cosa sino comunicar aquello por lo que la gente está en acto, ¿vale? Bueno, y ahí dice naturaleza divina, ¿no? Es acto puro y máximo, perfectísimo, luego ella se comunica a sí misma en cuanto es posible, es decir, es de la naturaleza de un acto que sea, digamos, comunicativo de sí, difusivo de sí, ¿vale? Es una cuestión que aparece en una consideración, digamos, metafísica del obrar, es decir, que de algún modo es verdad que un ente finito, ¿no?, como el hombre, cuando obra de algún modo adquiere, es decir, cuando obramos nos perfeccionamos, pero formalmente considerado, metafísicamente considerado, el obrar, digamos, lo propio del obrar no es que se alcance, sino que se obra en cuanto que está en acto, y esto es lo que está de algún modo en Aristóteles, ¿no? Entonces, es de suyo naturaleza cualquier acto en que sea difusivo de sí, pues obrar no es otra cosa, sino comunicar aquello por lo que el agente es en acto, ¿vale? Es decir, bueno, bien, ¿no? O sea, lo propio del acto es que sea difusivo, comunicativo, no para adquirir algo, sino por sobreabundancia. Lo propio de la perfección es que se difunda, lo propio del bien es que se difunda, ¿vale? Bien. Digamos, esta consideración, más otra serie de cuestiones, ¿no?, que están presentes en la metafísica de Santo Tomás, ¿no?, nos van guiando a que pensemos, ¿no?, en qué consiste la comunicación del acto en el ser personal, ¿vale? Hasta ahí quiero llegar, ¿no? Voy a tratar de mostrar el camino y que, bueno, que os vaya pareciendo, digamos, claro. Entonces, desde una metafísica del obrar, es decir, asumido el principio de que todo ente en cuanto que está en acto comunica aquella perfección por la que está en acto, ¿vale?, nos llevan en segunda instancia, ¿no?, pero aquí obviamente estoy dando muchas cosas por supuestas que por la extensión del tiempo no puedo desarrollar, ¿no?, es que Santo Tomás, todo ente, cuando obra, es decir, cuando realiza su operación segunda, de algún modo lo que hace es asimilarse a Dios, asemejarse a Dios, ¿no? El ente obrando, ¿vale?, lo que hace es, en el fondo, desarrollar su naturaleza para que pueda participar más perfectamente en el bien divino, por decirlo de alguna manera. Y esto se da de un modo analógico en todos los entes, ¿vale? Es decir, aquello que en el fuego tiene la forma de comunicar el calor, tendrá un modo propio de darse en el ser personal, ¿no? Y es donde quiero llegar, ¿no? Entonces, así como el fuego calienta porque ya posee en sí la perfección del calor, y cuando calienta lo que hace es comunicar la perfección poseída, algo con algo tendrá que darse en los seres personales, ¿vale? Bien, para Santo Tomás, el modo propio, digamos, en que se da esto en los seres personales es la amistad, ¿no?, que es el paradigma de la comunicatividad del bien en los seres personales, ¿vale? Con un par de detalles, ¿no?, que a diferencia de los entes físicos, en donde la operación supone, digamos, un pasar ad extra, ¿no?, de algún modo cuando el fuego se calienta, de algún modo pierde su perfección, ¿no?
lo propio de las operaciones inmanentes, ¿no? Y el sentido de la comunicación de un ser personal de vida en la amistad es que, digamos, la comunicación no se hace afuera. Es decir, lo propio de la vida de la amistad es que yo comunico como la causa final, atrayendo hacia mí, ¿vale? Lo propio de la vida de la amistad es que, porque estoy en acto, ¿pero qué quiere decir estar en acto para un ser personal? Porque se posee perfectamente a sí mismo, porque ha pronunciado una palabra interior, es capaz de atraer hacia sí al amigo a compartir una palabra interior común, ¿vale? Entonces, es decir, lo que en los entes físicos se da al modo de una comunicación hacia afuera, donde al dar se podría producir un cierto desgaste, aunque probablemente esto, digamos, no tiene un fundamento en la física, ¿no? Pero también imaginativamente, ¿no? Lo propio de la comunicación de vida, este principio que todo acto, en cuanto que está en acto, es comunicativo de sí, esto, en los seres personales, tiene como paradigma la vida de amistad, en donde el comunicar ya no es unir hacia afuera, sino un atraer. Es decir, mientras más perfecto es un ente, su modo de obrar más se asemeja al obrar divino, que el obrar divino, y dice Aristóteles, obra atrayendo, ¿no? Moviendo como la causa final, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre, no? Es decir, desde una metafísica del acto de ser, se puede hacer una nueva lectura de esta afirmación de Aristóteles de que el hombre es, por naturaleza, un ser sociable. Es decir, donde lo que prime ya no va a ser la sociabilidad, ¿no? En orden a un fin, que es la vida feliz, y como requerida por la deficiencia del individuo, de la especie humana, que no solamente requiere del hombre a la mujer para procrear, sino que el que manda, del que obedece, etcétera, etcétera, sino puedo hacer otra consideración que no anula obviamente la primera, porque son perspectivas filosóficas distintas, ¿no? O sea, yo puedo atender lo que es la vida social, atendiendo al hombre como individuo de la especie humana, y todo lo afirmado hasta ahora es necesario y es verdadero, ¿no? Pero puedo también hacer una consideración desde otro orden, ya no entendiendo el hombre como individuo de la especie humana, sino como ser personal. Y como ser personal tendré que decir que digamos, la vida social ya no es en orden a un bien distinto, sino que está en la línea del don. Es decir, la vida sociedad es natural al hombre, porque lo propio del hombre, en cuanto que está en acto, es que sea difusivo de sí. Y esa difusividad se da a modo de amistad, ¿vale? Insisto, no, digamos, dejando algo fuera, digamos, no hacia afuera, sino justamente trayendo el otro, ¿no? A la perfección poseída. De ahí que Aristóteles, no, bueno, Santo Tomás, ¿no? Considere que lo propio de los amigos, en la línea de lo que afirmaba José María, es la palabra, ¿no? Porque en el fondo el amigo, dice Santo Tomás, conversa con el amigo como si conversara consigo mismo. ¿Qué tienen en común? La palabra, ¿vale? De ahí la importancia, y por eso me parece a mí que Aristóteles apunta a esta cuestión cuando dice, el hombre es un ser sociable porque tiene palabra, para hablar de lo justo y lo injusto, pero no, digamos, para hablar de lo justo y lo injusto ordenado a que nos organicemos la vida práctica, sino para manifestar, como si fuese un bien en sí mismo. Por eso a mí me parece que Aristóteles de algún modo está esto como implícito y apuntado, ¿no? No obstante, digamos, recoja todo lo dicho, ¿no? Sobre todo apunte a esto de la vida social como necesaria para alcanzar el bien del hombre en cuanto a tal, ¿no? Bien, entonces, por tanto, desde una metafísica del ser, aparece la vida social, digamos, desde la dinámica del don. Es decir, digamos, para que haya comunicatividad, la comunicatividad siempre está referida a un otro como sujeto de ese don, pero no tanto como en el cual el otro reposa, sino que a quien atraigo a tener una vida en común. Una vida según palabra, porque lo propio de los amigos es convivir de modo humano. ¿Cómo se convive de modo humano? Según palabra, ¿no? Palabra en el cual los amigos hablan el uno consigo mismo, como si habla con el otro como si hablara con uno mismo, ¿no? Y es una difusividad en la cual, digamos, lo que se da no se pierde. Hay un pasaje, os lo leeré porque creo que tengo margen todavía, de la Ciudad de Dios, cuando San Agustín habla, ¿no?, de la vida social, dice lo siguiente, mira, dice, en verdad que jamás llega a ser menor la posesión de la bondad, porque llegue o haya llegado ya otro copartícipe. Antes, la bondad es una posición que se dilata tanto más cuanto con más concordia domina el amor individual de lo que la poseen. Es más, no será capaz de esta posesión el que no quisiera tenerla en común, y la verá tanto más exentada cuanto más ame en ella al que la condivide. Es decir,
¿qué es lo perfecto entonces? ¿Qué es lo perfecto a nivel social, digamos, ¿no? Es decir, digamos, la comunión en la palabra, ¿no? La unidad, ¿no? Una unidad en la cual la bondad se va como expandiendo, por decirlo de alguna manera. Bien, y digamos, alcanzado estas consideraciones, ¿no? Sería más bien propio de una metafísica de la vida social, ¿no? Parece que se puede volver a la primera consideración, es decir, no tanto el hombre como persona, sino como individuo de la especie humana, ¿no? Y atender una cuestión que es interesante, ¿no? Porque, ¿cuál es la condición? O sea, todo ente obra en cuanto que está en acto, ¿vale? La vida de amistad es algo a alcanzar, es decir, digamos, la vida de amistad es la vida propia de difusividad del bien de unos seres personales. Pero la condición de que haya vida de amistad es que haya un sujeto que tenga dominio de sí, que tenga palabra interior y que pueda compartir, si no hay nada, ¿no? Por eso Aristóteles ya decía que para que haya amistad se requiere virtud, ¿no? Sobre todo porque si no hay dominio de sí, no hay palabra interior, no hay nada que decir con los amigos, no hay nada que conversar, como decía José María. Entonces, ¿qué ocurre? Pero, de alguna manera, en el hombre se dan estas dos dimensiones, ¿no? Es decir, se requiere la vida política como aquello que permite alcanzar el bien, sobre todo porque de algún modo se requiere el hombre, o sea, que las leyes permitan que el hombre sea virtuoso, en orden, que pueda tener amigos y ya, digamos, pueda vivir la plenitud de la vida social, que es ya no ordenarse a casar un bien, sino que la difusividad del bien poseído, ¿no? Es decir, por una parte, el hombre en cuanto individuo del género humano requiere de la vida de sociedad para llegar a ser virtuoso, para que pueda luego vivir la plenitud de la vida social, que ya no es un medio, sino es la difusividad de la perfección poseída, ¿no? ¿Sí? Bueno, bien, eso os quería contar. Muchas gracias. Voy a presentar ahora a don José Juan Escandel. Quería aclarar primero que ha habido una confusión en los horarios fijados en los carteles de los programas para esta mesa redonda, porque en algunos estaba puesta para a las 10:30 y en otros a la 1. Bueno, don José Juan Escandel es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Málaga. Ha sido profesor de Filosofía en la enseñanza media pública, en la Universidad CEU San Pablo y en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Ha sido secretario general del Instituto de Humanidades Ángel Ayala CEU y es miembro del Consejo Directivo del Instituto Universitario Virtual Santo Tomás, integrado en la Fundación Balmesiana. Su investigación se centra en los temas de la metafísica, el pensamiento aristotélico tomista, la antropología filosófica y en la obra de Antonio Millán Poyes. Temas sobre los que tiene numerosas publicaciones, entre las que se puede destacar el concepto de la filosofía. Muchas gracias por la amable presentación. No puedo comenzar sin participarles mi íntima emoción por que se hayan organizado estas jornadas. Los organizadores me parecen unos auténticos héroes y me felicito por participar de esta actividad. Que hayan llegado a la 4ª edición rompe todas las barreras de lo imaginable, porque estas cosas suelen morir a la 2ª. Llegar a la 4ª ya es francamente meritorio. Enhorabuena, ánimo y me alegro un montón de que esto siga vivo. Dios quiera que siga vivo mucho más tiempo. Bueno, pues paso a mi cuestión. Me había planteado hablarles de unos textos muy particulares de Antonio Millán Poyes sobre el concepto de la libertad política. Hablar de la libertad sigue teniendo un enorme atractivo, aunque del mayo del 68 hasta nuestros días pues hayan pasado 50 años o más, si no he contado mal,
Hay quienes siguen hablando de la libertad como el paraíso deseado porque se consideran no libres, esclavos. Hay quienes siguen hablando de la libertad idílicamente porque la consideran el máximo bien posible. Me acordaba de aquellas frases famosas del Quijote. Es verdad que es el siglo XVII, pero en fin, sigue en nuestra mentalidad, ¿no? La libertad es el máximo bien posible. Para algunos sí, para algunos sí. La palabra libertad tiene una especie de, no sé, de halo, de atractivo, que por otra parte me parece que es un poco peligroso, porque de tanto alabarla uno puede acabar perdiendo pie y ser poco realista al respecto, ¿no? La libertad suspirada y deseada también suele ser principalmente la libertad de tipo político. Bueno, a veces familiar, cuando el adolescente en casa se rebela porque su padre quiere que llegue, qué sé yo, a las 9:30 de la noche. Esto es para reírse, ¿no? Esa era la hora que me ponía mi padre cuando yo tenía 16, 17 años. Ahora es la 1 de la madrugada, imagino yo, una cosa así. Bueno. No soy libre de llegar a la hora que yo quiero. Bueno, pero principalmente cuando ya hemos superado ese nivel, la libertad por la que solemos suspirar es la libertad de tipo político, libertad que tiene que ver siempre con otras personas. Y consideramos muchas veces las estructuras políticas y sobre todo el propio poder político, personificado especialmente en Hacienda, como el gran enemigo de nuestra libertad, ¿verdad? Es curioso que incluso las grandes alabanzas de la libertad se hacen a veces sobre la base de una negación radical de que el ser humano sea libre. Me parece que los tres grandes liberadores de la humanidad contemporánea, Nietzsche, Freud, Marx, los tres nieguen explícitamente que el ser humano tenga libertad de arbitrio. No tenemos libertad de arbitrio, o sea, somos como las vacas. ¿Sí? Tenemos la misma libertad que la vaca para tirar por un camino o por otro, para comer esta brizna de hierba o la otra, pero a pesar de que tenemos solamente esa libertad, aspiramos a la gran liberación política. Me causa mucha perplejidad esta situación. Se ha construido una especie de gran mundo alrededor de esta palabra. Millán Poyes escribió un libro titulado El valor de la libertad, cuyo origen está precisamente, en parte, en esta experiencia de la hipertrofia de la palabra libertad, del exceso de grandes alabanzas que se le hacen en ocasiones. A pesar de todo, a pesar de que su objetivo en este libro en parte es rebajar esa obsesión por la libertad, si me permiten decirlo así, creo que Millán Poyes también puede ser considerado un filósofo de la libertad, en la medida en que intenta llevarla a su justo camino. Y además es filósofo de la libertad porque entre sus obras, 19 libros mal contados y 180, 90 trabajos menores, muchísimos hablan de esta cuestión, de la libertad. Muchísimos. Yo incluso le llegué a decir en cierta ocasión, el profesor Barrio ha aludido a mi condición de pariente de Millán Poyes, estoy casado con una hija suya, o sea que era mi suegro. A pesar de todo le tengo gran estima. Pues en cierta ocasión, conversación informal en casa, pues le dije, hombre, ¿no has exagerado un poco hablando de la libertad? Y no me dijo que no, ni que sí, sino que se quedó un poco diciendo, pues no sé. Desde luego sí que he hablado muchísimo de la libertad. Quizás algunos de ustedes no conozcan al personaje. Del público que veo, a quienes conozco, creo que sí le conocen, pero quizás otras personas no. Millán Poyes, Antonio Millán Poyes, vivió entre 1921 y 2005, perdón. Su vida exterior fue la de un profesor universitario de filosofía en esta Universidad Complutense, a la que añadió una amplia actividad cultural manifestada en numerosísimas conferencias y sobre todo en los libros y artículos a los que me he referido. También tuvo cierta actividad política
siempre de segunda línea, porque él consideraba que no era lo suyo y porque también sus amigos consideraban que era mejor que trabajara en filosofía, que era para lo que estaba especialmente dotado, cosa que es auténticamente verdadera, ¿no? Su vida política fue la de un monárquico católico que participó en los primeros proyectos de Calvo Serer tras la Guerra Civil, pero que se mantuvo siempre en el marco de los principios políticos clásicos. Ya Calvo Serer después tuvo unas derivas que Millán no siguió de ninguna manera. No sé si saben que fue miembro del Consejo Privado de Don Juan de Borbón y en los años 70 profesor privado del príncipe Don Juan Carlos. Pero no participó ni en el régimen de Franco ni en el de la Constitución del 78. No sé si saben que recientemente se han publicado sus obras completas, 12 volúmenes. No cobro comisión por hacer esta actividad. He participado en esas obras y el profesor también Barrio con alguno de estos volúmenes. De hecho, este volumen 10 de las obras completas creo que es tuyo, ¿no? Lo editaste tú, que contiene el valor de la libertad y el interés por la verdad. No nos llevamos tampoco ese IVA comisión, ¿eh? No nos paga nada la editorial. Bien. En el marco de esta mesa redonda, yo quiero hablar del concepto de la libertad política tal como lo entiende Millán Poyés. Y aviso, se parece poco al concepto de la libertad política que solemos manejar cuando tomamos unas cervezas, ¿eh? La principal fuente para el estudio del concepto de la libertad política en Millán creo que está en este libro, en el tomo 10 de las obras completas. Una investigación más exigente, esto podría ser tema de tesis doctoral perfectamente, pues encontraría que hay muchísimos más textos que habría que tener en cuenta. Yo me voy a limitar a hacer algún comentario de algunos de los pasajes de este texto. Es verdad, por otra parte, que las ideas de Millán Poyés acerca de la libertad política han de entenderse dentro de un marco filosófico general que puede denominarse realismo, con otros muchísimos matices. Whitehead es realista o Russell es realista, pero no en el mismo sentido, ¿verdad? Pero tampoco es necesario un previo conocimiento de este marco para entender lo que quiere decirnos. El resto de profundizar más, pues lo dejo en sus manos si llego a conseguir causarles curiosidad por este asunto. Vamos al concepto de la libertad política en Millán Poyés y me he inventado una definición. Digo que me la he inventado porque no está literalmente en este texto de Millán Poyés, pero creo que no le traiciono si me tomo la libertad de inventársela yo. Yo diría así: la libertad política es la capacidad que el hombre adquiere al vivir en sociedad de contribuir al bien común social. La libertad política es la capacidad que el hombre adquiere al vivir en sociedad de contribuir al bien común social. He avisado que creo que este concepto no cuadra demasiado con lo que en una charla de café uno piensa que es la libertad política. Yo creo que este contraste se da entre esta fórmula y los preconceptos que tenemos de la libertad política por una razón. Al menos a mí me pasa así, confiando en que también a alguno de ustedes le pueda pasar y por si les sirve. Entendemos o tendemos a pensar que la libertad política consiste principalmente en una independencia. Tener libertad política consiste en un territorio en el cual no se puede meter sobre todo el poder político, quizás otros ciudadanos, ¿verdad? Aquí se está diciendo, la libertad política es algo que se adquiere cuando vivimos en sociedad. Si no hay sociedad, no hay libertad política. Muerto el perro se acabó la rabia, si me permiten decirlo así. Pero no consiste sencillamente en que no interfieran en mi vida, sino en yo tener la capacidad para contribuir a la vida social. No es algo meramente pasivo, déjenme en paz, sino más bien un poder activo de participación en la vida social. Para Millán Poyés, en continuidad con Aristóteles y Santo Tomás,
La sociedad es un enorme beneficio para la vida humana. Y esto conviene decirlo, y es trivial, por otra parte, pero conviene decirlo porque buena parte de las teorías políticas contemporáneas ven la sociedad como una maldición. Qué castaña tener que vivir con otros seres humanos porque limitan mi libertad. Si yo viviera en una isla desierta, viviera en medio del bosque, como Togoa en el siglo XIX, ¿verdad? En el bosque de Walden, pues nadie interferiría en mi vida y yo sería feliz. Pero vivo en sociedad y entonces pues me fastidia el tío que va a mi lado en el metro, que me está empujando y no quepo bien en el asiento, me limita que por la noche no puedo dar berridos a las 3 de la mañana en mi casa, porque molesto a los vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cierta tendencia a ver la vida social como una esencial limitación, cuando lo que nos dicen estos clásicos es que la vida social no es que no sean realistas, también se dan cuenta de estas limitaciones, pero en sustancia es principalmente una bendición. Con eso el hombre alcanza su plenitud. Lo hemos oído ya por 2 veces en las intervenciones anteriores, ¿verdad? La vida social es para vivir mejor, no para fastidiarnos, ¿sí? Por tanto, la libertad aquí no estriba en que me dejen en paz, sino en tener la capacidad como sujeto humano de participar, no solamente de participar, de intervenir en la vida social. La sociedad es un bien. Y esto es un cambio radical de posturas, ¿verdad? Rousseau, Hobbes, no digamos, no es un bien. Es un apaño ante situaciones que son destructivas y pues en medio del desastre pues optemos por el mal menor. Bueno, pues mira, para sobrevivir pues vamos a renunciar a nuestros derechos y así pues por lo menos sobrevivimos, ¿no? No. La vida social no es comprendida de una manera tan negativa, tan pesimista por los clásicos, ni tampoco por Millán Puelles. Aunque uno a veces se harte de su vecino, pero eso es accidental. La sociedad, según Millán Puelles, se constituye de hecho por un pacto. Y no sé si también esto les llama la atención, siendo Millán Puelles un aristotélico. Porque suele decirse en los libros que para Aristóteles y sus seguidores en la sociedad es una institución natural, ¿verdad? Y se contrapone a Aristóteles pues estos otros autores que he mencionado como Hobbes, Locke, Rousseau, para quienes la sociedad es un puro pacto. Hay unas páginas en este libro que les recomiendo leer, 3 o 4, que discute la presunta contraposición entre el naturalismo clásico y el pactismo o convencionalismo moderno, porque Millán entiende que no es así, que es falso históricamente incluso. Y echa mano sobre todo, principalmente de Suárez, de Francisco Suárez, para decir que en la tradición escolástica, que procede del aristotelismo, existe una línea clara de autores políticos que defienden que la sociedad surge por un pacto. Pero vamos a ver, yendo a un ejemplo mucho más sencillo, también la familia es algo natural y sin embargo se constituye por un pacto. Si el señor y la señora, espero que nadie me denuncie, se casan, lo hacen por lo civil o por lo penal, declarando su voluntad de contraer el vínculo. Y si no, no hay matrimonio, ¿verdad? Hay un pacto a pesar de ser una institución de orden natural. Es que al decir es una institución de orden natural estamos diciendo algo distinto de es una institución, perdón, no estamos diciendo algo distinto de es una institución libremente constituida. Porque las dos cosas se pueden dar juntas y de hecho se dan. La familia es una institución natural porque es el lugar natural para la reproducción, pero se constituye por un acto de voluntad de los contrayentes. Pues análogamente la sociedad también se constituye por un pacto a pesar de que es algo natural en el hombre. ¿De acuerdo?
Sin ese consentimiento que constituye a la sociedad y que nos integra en ella, dirán ustedes, pero yo nunca he dado mi consentimiento a pertenecer a este país llamado España, ¿no? Se suele decir que ese pacto no tiene por qué ser explícito, puede ser implícito. Al permanecer dentro de esta sociedad, tú estás ya dando a entender que estás de acuerdo con pertenecer a ella, aunque haya cosas que no te gusten. Una vez constituida la sociedad, integrado cada individuo dentro de la sociedad, se adquiere las consecuencias de vivir en sociedad. Antes no. Por eso la libertad política es, para mí, ya una libertad adquirida. Si leen todo el libro, que les recomiendo, y otros como Economía y Libertad anterior, que preparan parte de este libro, y otros, Millán Puyes en su teoría de la libertad establece como dos tipos fundamentales: libertades innatas y libertades adquiridas. Las innatas son las que tenemos innatamente, y las adquiridas, las que se pueden tener o no tener. ¿Cuáles son las innatas? Dice Millán que por un lado están las libertades de la inteligencia y por otro lado las libertades de la voluntad. La libertad de la inteligencia es lo que él llama libertad trascendental, su apertura total al ser. Y las libertades de la voluntad son dos. Libertad trascendental es su apertura universal al bien, y la libertad de arbitrio o capacidad de elección. Estas son las innatas, que serían tres, por lo tanto, ¿no? La trascendental de la inteligencia, la trascendental de la voluntad y el libre arbitrio. Y hay dos adquiridas, es decir, que se pueden adquirir o no. La libertad moral, que grosso modo es la posesión de las virtudes morales, y las libertades políticas. ¿Por qué es adquirida? Porque si no hay sociedad, no hay libertades políticas. ¿De acuerdo? ¿Bien? Pues una vez constituida la libertad, perteneciendo uno a la sociedad, es cuando adquiere estas libertades. No consiste propiamente en una libertad de independencia, lo que los clásicos llamaban libertad de espontaneidad o de coacción. La libertad no es propia y rigurosamente una independencia, una ausencia de coacción o presencia de espontaneidad. También los caballos son espontáneos. Sus acciones brotan de ellos, ¿verdad? Libertad de espontaneidad tienen los caballos, pero no tienen libertad de arbitrio. Para que haya libertad de arbitrio, libre albedrío, libertad de elección, hace falta algo más: capacidad propiamente de elegir. No solamente que la acción brote de mí, sino que brote de mí controlada por mí. Cuando yo decido, yo me comprometo. Eso no lo hace el caballo. Bien, la libertad política, según Millán Puyes, es esto: una capacidad de elección, es decir, una capacidad de participación en la vida social a través de la libertad de elección que adquiero cuando vivo en sociedad. Cuando vivo en sociedad puedo contribuir a la construcción de la sociedad. Esto es la libertad política, ese ámbito de acción que se me abre al vivir en sociedad. No se limita a la mera independencia. Es verdad que estas libertades políticas, o la libertad política, si lo decimos en singular, requiere independencia, pero no se limita a ser independencia. No sé cuánto tiempo llevo y ya me dirás. No quiero alargarme. Características de la libertad política. Entendida del modo que explica. La libertad del hombre, toda la libertad del hombre, cualquier forma de libertad del hombre, de las 5 que he enumerado, son limitadas, no por ser libertades, sino por ser humanas. Mi inteligencia es inteligencia humana, discursiva, que arranca de lo sensible, que va pasito a paso, es finita. Y en algunos seres humanos extraordinariamente finita, ¿no? Bueno. Toda libertad humana es limitada. La libertad política también. Pero además, dicen, tiene la libertad política una característica que no tienen las otras, y es que es una libertad
no solamente limitada, sino limitante, limitadora, que requiere, para que se dé, que se ponga límites a la libertad de los demás. ¿Por qué las libertades políticas, la libertad política requiere la limitación de todas las libertades, también de la mía? Por dos razones, dice Millán Poyés. Una, porque puede haber en juego bienes materiales. Si todos deseamos una misma manzana, solamente uno puede poseerla. O porque puede tener relación con bienes particulares. Tú eres propietario de una obra intelectual, es tuya. Yo no puedo disponer de ella a mi voluntad, ¿verdad? Se llama plagio. Esto implica tres cosas. Este carácter no solamente limitado, sino limitante de la libertad política. Primero, las libertades políticas requieren como salvaguarda el poder coactivo de la autoridad. Si no, la libertad se queda en papel mojado. Y para que mi libertad política se dé, en su condición también delimitada, es necesario que el Estado amenace a los posibles conculcadores de mi libertad con sanciones. Millán Poyés considera de ley natural la existencia de sanciones, cosa que cuesta mucho encontrar en algún libro, ¿eh? Es natural que haya sanciones al que se salta la ley, porque si no, ¿cómo se defiende la sociedad? Queda muy bonito decir que mal está que haya gente en la cárcel o que haya multas. Lo de las multas no se escuece más porque es más común, ¿verdad? Tengo todavía una por ahí por pagar, todavía me está escociendo los 50 euros que tengo que pagar. Un radar maldito. Bueno. Es que si no, la sociedad se descompone. Es una manera de proteger el bien común. Bien. Segundo, para que la libertad política se dé, es necesario que esté positivizada, es decir, reconocida legalmente. No sé si conocen la distinción entre ley natural y ley positiva. La ley positiva, según la entiende Santo Tomás, la ley, o sea, el Código Civil, ¿verdad? La Constitución española, el reglamento de los funcionarios, ¿verdad? Todo eso, toda normativa escrita y promulgada por los seres humanos, hay más leyes positivas aparte de las humanas, son concreciones y determinaciones temporales de la ley natural, y si no, no son justas, y si no, no son leyes para Santo Tomás. Una ley positiva en contra de la ley natural no es ley. Ese es otro problema en el que no me voy a meter. Para que la libertad política esté protegida, tiene que ser positivizada, es decir, plasmada en leyes justamente que la organicen y la defiendan. Y tercero, y también no sé si les sorprenderá, la libertad política no admite una enumeración cerrada. Quizás les recuerde a las discusiones ya antiguas sobre la posibilidad de derechos humanos de varias generaciones, ¿no? Primera generación, segunda, tercera, yo no sé cuántas llevan ya. 4, por lo menos, ¿no? A mí me suenan por lo menos 4, pero igual han aumentado. En realidad, en ocasiones, esas generaciones son pura arbitrariedad. Porque para que una libertad política sea auténticamente libertad, tiene que ser desarrollo de una libertad natural, de un derecho natural. Bueno, pues Millán entiende que como la concreción de las libertades depende de circunstancias, de tiempos y de lugar, no cabe una enumeración cerrada de libertades políticas. Y por lo tanto, una declaración de libertades fundamentales políticas pues podría cambiar de una época a otra. Bien, pues Millán Poyés distingue dos tipos de libertades políticas. Las libertades del ciudadano y la libertad del gobernante. También esto puede resultar un poco chocante,
cuando estamos acostumbrados en la literatura política contemporánea a considerar el poder por definición algo malo, malísimo, como algo satánico y despreciable, como algo que siempre corrompe y es corruptor. Nos hemos acostumbrado demasiado a la literatura socialista del siglo XIX y anarquista del siglo XIX. No cabe una sociedad sin autoridad política. Para que una sociedad subsista necesita autoridad. No tiene vuelta de hoja. Si no, no funciona. Es de ley natural. No digo que es de ley natural como argumento a favor, sino que es la conclusión. Puesto que ninguna sociedad es posible que subsista sin una autoridad que la organice, tengo que decir entonces, tengo que reconocer entonces que es de ley natural. ¿Que tiene que ser así? Igual que los cuerpos caen para abajo en la tierra. Pues es necesario que si hay una sociedad haya una autoridad. Libertad de los ciudadanos, libertad de los gobernantes. Respecto de la libertad del ciudadano, Millán Poyes dice que el pacto social refluye en la libertad del ciudadano haciendo que sea su libertad reconocida, protegida y limitada. También, si alguno de ustedes tiene interés por la filosofía de Rawls y de Habermas, en estas páginas encontrarán una discusión de muchas de las ideas de estos autores para distanciarse de ellas. Solo puntualizaré aquí lo que Millán Poyes señala en relación con la participación de los ciudadanos en el gobierno de la sociedad. Es un parrafito que reconozco en estos tiempos próximos a elecciones me ha divertido bastante. Y se lo leo, es muy breve. Dice, porque, claro, nuestro derecho a participar activamente en la vida social incluye el derecho a participar activamente en el gobierno de la sociedad. Y hablando de esto, de nuestra participación activa en el gobierno de la sociedad, dice: si la libertad para elegir al gobernante no es tomada en la práctica como un derecho de todos los ciudadanos, aunque al cabo decida la mayoría, las demás libertades públicas quedan gravemente amenazadas, y no cabe, por ende, que en semejante situación pueda sentirse libre, en tanto que ciudadano, ningún hombre consciente de sus derechos en la convivencia civil. Vamos a la libertad del gobernante. Respecto de la libertad propia del gobernante, Millán entiende que la función del gobernante es básicamente doble: legislar, en sentido lato, y coaccionar o sancionar. Desarrolla estas ideas en el libro ampliamente. Yo me voy a limitar a señalar solamente dos notas que me parecen interesantes. Uno, como ya he dicho antes, castigar las sanciones forma parte del derecho natural. Es un instrumento necesario para que la sociedad subsista. Porque sin la sanción que castiga al culpable, no se defiende la sociedad. Se destruye. Pero la verdad es que cuesta encontrar que un autor contemporáneo sea capaz de poner esto negro sobre blanco. Segunda observación, quizá un poco más amplia, aunque no me quiero entretener. La peculiar forma de la libertad política del gobernante estriba para Millán Poyes en lo que él denomina, con una denominación clásica, principio de subsidiariedad. Su carácter de libertad limitada tiene como fórmula la actividad subsidiaria. El Estado, el gobierno, la autoridad política, tiene como función subsidiar a la sociedad. Se entretiene Millán Poyes en aclarar cuál es el concepto de subsidiariedad. Subsidiariedad no quiere decir suplencia. Si las cosas fallan porque el ciudadano no funciona, entonces voy yo y le suplo, ¿no? Ni tampoco sustitución. Significa ayuda. Ese es el sentido etimológico de la palabra subsidio. Un subsidio es una ayuda. ¿Bueno? Función subsidiaria significa función de ayuda. Todos en la sociedad tienen derecho y obligación a participar en la vida social, a contribuir al bien común.
La autoridad política no puede impedir la participación en el bien común. La autoridad política propiamente lo que tiene como objetivo es organizar las cosas para que se contribuya al bien común. En este marco, Millán Poyes analiza 3 ámbitos de la vida política para ejemplificar cómo se tiene que dar la subsidiariedad del Estado. Y con eso voy a terminar. En materia económica, no voy a leerlo, la clásica discusión sobre liberalismo y socialismo, ¿verdad? ¿El Estado tiene que asumir funciones económicas o no? Lean ustedes esas páginas y les dejo esto como incógnita para picarles la curiosidad. Porque me parecen más interesantes otros 2 campos, que son la formación intelectual y la formación moral. Reconoce Millán Poyes, y esto les puede sonar también muy raro, que el Estado tiene función de organización de la vida intelectual, porque lo dice el mismísimo Aristóteles y Santo Tomás también. ¿Puede el Estado, llamémosle si me permiten así a la autoridad política, puede el Estado determinar cuáles son las enseñanzas que debe haber y por cuánto tiempo? Pues dice Millán Poyes, pues claro, forma parte del bien común. Les sugiero también, si tienen curiosidad para saber las razones, que miren estas páginas. Y la última es la de la formación moral. Y esta me parece especialmente interesante a raíz de un problema que se dio hace unos años. No sé si recordarán ustedes la discusión aquella sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Yo tuve oportunidad de intervenir en esas cuestiones porque cuando yo trabajaba en el CEU, pues me pidieron un informe que elaboramos otras 2 personas, viejos amigos y yo, sobre manuales de educación para la ciudadanía, que se publicó con poco éxito. Bueno, ¿por qué? Pues porque nuestra tesis era que el Estado sí tiene funciones de formación en materia moral. El argumento que solían manejar los contrarios a educación para la ciudadanía, con los que coinciden otras muchas cosas, pero en esta no, era este. La Constitución dice que la educación moral es tarea de las familias, no del Estado. Pues según la doctrina filosófica clásica, no es así. ¿Por qué? Porque la moralidad de los ciudadanos tiene que ver con el bien común. Se ha señalado en las intervenciones anteriores, y por tanto no voy a repetirlo, que el nivel de moralidad de los ciudadanos es esencial para que la vida social se mantenga. Una sociedad de ladrones no puede subsistir más que por el interés del reparto del botín. Una sociedad de adúlteros, o de infieles, o de desleales, o de mentirosos, no puede subsistir. El Estado, la autoridad política, tiene una cierta obligación en la formación moral de los ciudadanos, cierta, porque también dice Santo Tomás, eso es conocidísimo, ¿no? Que lo que la autoridad tiene que pedir es un nivel medio de moralidad. No todos pueden llegar a eso, ¿verdad? No sé si saben que la palabra tolerancia comenzó significando tolerancia de la prostitución, que San Agustín y Santo Tomás nada más y nada menos admiten que haya tolerancia en la prostitución. En la Edad Media, esa época tan oscura, ¿verdad? ¿Por qué se permite la prostitución? Dada la debilidad del ciudadano, para evitar males mayores. Bien, pues también el Estado tiene que educar moralmente, claro, porque la vida social también tiene valor moral. Y sin una cierta prestancia moral no cabe vida social. También el Estado tiene que intervenir en esto. Bueno, he intentado trazar un rápido mapa de estas cuestiones en Millán Poyes con el objetivo fundamental de que lo lean ustedes directamente, porque será mucho más interesante que lo que yo les he contado. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? Antes de que otra persona coja el micrófono, para el profesor Escandel, ¿cabe la posibilidad de que haya ciudadanos que sean más ciudadanos que otros? En el caso, por ejemplo, de un recién nacido, o en el caso de, yo qué sé, de una persona que tiene un problema mental que le impide participar máximamente de ese bien común. Todo esto con referencia a la alusión del pacto que ha dicho. Muchas gracias.
pues la lógica es inequívoca. Si la condición de la libertad política es el grado de capacidad de elección que uno tiene, en efecto cabe una madurez del ciudadano. Y cabe un ciudadano limitado en sus capacidades. Por eso el niño todavía no tiene responsabilidad penal, por ejemplo, ¿verdad? Son sus padres los responsables de que cumplan las leyes, ¿verdad? O no se puede casar antes de cierta edad por razones obvias, por falta de libertad real, o sea, de capacidad de elección real. En ese sentido, sí. Yo pensaba que lo iba usted a enfocar por el lado de las clases sociales. Entiendo que también es posible, sobre la base de una igualdad fundamental de todos los seres humanos, una igualdad, por tanto, radical de derechos humanos. Yo creo que Antonio Millán Puelles admitiría perfectamente que luego haya grupos con diversas funciones. No todos tenemos los mismos derechos porque no todos cumplimos las mismas funciones en la sociedad, ¿verdad? Bueno, eso es meterme en otro berenjenal que no corresponde. Quería hacer algunas preguntas. Bueno, la pregunta mía es una pregunta quizá un poco más teológica, pero parece que es oportuna plantearla. El título de este congreso es La persona y la comunidad. Y una cosa que aprendí en la carrera de teología es que el criterio último de comprensión de la realidad radica en una fundamentación trinitaria, la unidad y la diversidad. En este sentido, me gustaría preguntar ¿qué prima? ¿Lo personal sobre lo comunitario sobre lo personal? ¿Es simultáneo? ¿Qué relación hay entre eso? Desde el punto de vista de lo que es la Trinidad como criterio último de interpretación de la realidad, por lo de la unidad y la diversidad. Y la otra cosa que quería preguntar en esta pregunta es, ya que la profesora Newman ha hablado de este tema, ¿qué significa la comunión conyugal? Es decir, la comunión conyugal no tanto desde el punto de vista societario, que es evidente, sino desde el punto de vista ontológico. La primera, ¿a quién la dirigías? Bueno, la primera a los tres. O aunque queramos. No sé si es... Declino, contestó, no tengo ni idea. Sí, a ver, dos cosas. O sea, en primer lugar, una observación que no dije, pero que es interesante, ¿no? Que Santo Tomás, cuando explica que la naturaleza del acto es ser comunicativo, anticipa a una posible objeción, ¿vale? Y es que en esa consideración pareciera ser que la creación es necesaria. Y responde diciendo que no es así porque justamente el carácter comunicativo del acto en Dios se sacia en la vida trinitaria, ¿no? Es decir, porque ya está, digamos, realizado, ¿no?, esta difusividad, ¿no? Yo le diría, pero bueno, no soy teóloga y en sentido, o sea, a mí me parece que por una parte se ha de salvar la primacía, ¿no?, de la persona, en el sentido de que si la difusividad es comunicación de un bien poseído, ¿no? Digo, de cara a algunos personalismos que el acento lo ponen, ¿no?, en la relación. Me parecía ser que lo fundamental es la relación y la persona se disuelve. Entonces yo creo que habría que salvar que lo fundamental es la persona, lo existente. Lo que pasa es que el ser personal, digamos tiene su plenitud asociada a un encuentro con otro, ¿no? Es decir, pero sin persona no hay nada, ¿no? Es decir, la vida personal es vida, digamos, que tiende a comunicación, digamos, se hace muy difícil, ¿no?, pensar lo que sería la felicidad de alguien solo, ¿no?, la soledad, ¿no? Claro, el peligro es que, como muchas, digamos, posturas filosóficas hoy en día, pone el acento de un modo proporcionado en la relación, como si lo fundamental fuera la relación, ¿no? Yo creo que, por una parte, afirmar el valor, digamos, de la persona en lo ontológico, en la posesión, pero a la vez, digamos, iluminar que la vida, digamos, plena de la persona supone, ¿no?, un don, ¿no?, un encuentro en la comunión, ¿no? Y aprovecho, bueno, ¿tú quieres decir algo en este sentido? Bueno, pues añadiría
lo siguiente. Me parece que las comparaciones entre la vida social y la trinidad de personas es peligrosísima y habitualmente es inventada. Es decir, no va de la Trinidad a la sociedad, sino al revés. Y previamente se ha hecho una teoría social que después se ha disfrazado en las relaciones de la Santísima Trinidad para después hacerla descender al hombre. Y por tanto se da un quid pro quo, un círculo argumentativo que no sostiene nada. No estoy en absoluto de acuerdo en las teologías que pretenden decir que la relación está por encima de la sustancia. Lo siento mucho, eso es falso. Porque el caso de la Trinidad es un caso absolutamente especial, no tiene nada que ver. Decir que la persona humana tiene que ser relación me parece una simpleza como un piano, y confundir todas las cosas, ¿eh? Hace falta una teología con una mejor filosofía, y autores contemporáneos cotizadísimos me parece que les falta eso a veces. Y en relación a su segunda pregunta, o sea, yo lo que diría es que o sea, cuando Santo Tomás explica, ¿no?, digamos, la importancia del matrimonio de cara a la prole, yo creo que no se entiende del todo, porque en el fondo había como una digamos, visión de que parecía ser que la unidad esponsal queda como rebajada, ¿no? Es decir, como mediada para un fin distinto al de ella. No obstante, Tomás afirma que es necesario la indisolubilidad del vínculo, porque en el fondo, digamos, el fin del matrimonio es solamente dar vida biológica, ¿no? Sino que esa vida, el matrimonio tiene que ser una vida de palabras, o sea, hay que ser, digamos, la prole hay que llevarla a su perfección, ¿no? Hay que no solamente engendrar, sino, y para que la prole sea llevada a la perfección se requiere, digamos, la unión de los esposos, en donde lo que va a hacer, un poco también como, digamos, sacando consecuencias de lo que acabo de exponer, ¿no?, en que se llevará la prole a su perfección en la medida en que se comunique una vida que previamente es la vida que tienen en común los esposos, ¿no? Porque en el fondo, obviamente, la vida esponsal es una vida de amistad, ¿no? Es decir, los esposos, bueno, hay una palabra en común, ¿no?, que, como lo formal que constituye su unión. Entonces, luego también, de cara al fin del matrimonio, que es la procreación, esa palabra que los esposos han dicho, digamos, en su corazón, va a ser fundamental, digamos, a la hora de transmitir una palabra solitaria, ¿no? Que no para la plenitud de la vida de los hijos, ¿no? No sé si por ahí va su pregunta o si es Parece que la persona humana ha sido creada para vivir en un paraíso, ¿verdad?, sin maldad y sin pecado, y también para vivir esencialmente en una vida comunitaria, no solo por teología, sino porque lo exige el corazón del hombre. Entonces, ¿cuál es la función de ese derecho y cuál es la función de esa sanción que el profesor Escandel veía como esencial y represiva para la vida de la sociedad? ¿No es esa esencialidad una visión subyacente, jovesiana, que se nos acoda? Pues es muy amable con su pregunta, pero mi respuesta rotundamente no. Yo estoy hablando de la sociedad en este mundo traidor. Si la hay como sea, una vez dada la resurrección de los cuerpos o tras esta vida, no lo sé. No le puedo sobre eso decir gran cosa. La vida en este mundo traidor exige sanciones, del mismo modo que el Dios que los juzgará no a todos dará el premio. Dará el premio a los buenos y a los malos los enviará al infierno. No está garantizada la participación en la vida eterna por nuestra cara bonita. Hay que hacer méritos. Antes, si el hombre no hubiera pecado, es decir, la vocación del hombre original, la del paraíso, del Génesis, no la de la vida futura, que es más desconocida. Eso que se lo conteste un teólogo
No, en aquel entonces entiendo que, no habiendo pecado, no solamente cabía la posibilidad de la transgresión, que de hecho se dio. Pero antes de darse la transgresión no había derecho penal, entiendo yo. Surge cuando ya el mal se ha adueñado del mundo. Pero esto es teología de aficionado. Más bien consulte usted a un teólogo profesional. De hecho, en la Ciudad de Dios, por ejemplo, cuando San Agustín, digamos, explica, ¿no?, que en el fondo las dos ciudades a nivel humano, porque digamos se generó con el pecado de Satanás, ¿no? Pero en el fondo dice que, claro, la dinámica de las dos ciudades es una dinámica que se incluye en el pecado original, y de hecho no podría ser teología ficción, ¿no? Y digamos, asumió ciertos presupuestos filosóficos, pensar que en el paraíso lo que habría habido es justamente una difusividad del bien, es decir, los bienes se hubieran ido acumulando, ¿no?, sin que hubiera la posibilidad de que el hombre ocupara los bienes para el mal, ¿no?, para desordenarse respecto de ello. En ese sentido, parece, ¿no?, la sanción no cumpliría un papel, ¿no? No sé. Me ha dado tiempo a darme cuenta de una cosa que es obvia. Sí que hay un derecho penal en el paraíso. La amenaza del castigo. Si comes de la manzana te va a enterar de lo que vale un peine. Eso ya es derecho penal. También ahí hay una amenaza de castigo, nítida y clara, ¿verdad? O sea, también entonces lo hay. No hace falta que ya estemos embiscados en el mal para que sean necesarias las sanciones para llevarnos por el buen carril. Ya entonces Dios había puesto una norma penal. Desde luego en el paraíso futuro no puede haber tal cosa porque ya no cabe optar por el mal. Entonces nuestras voluntades sí que estarán cristalizadas en el bien, los que se hayan salvado, según mi rudimentaria teología. Sí, ¿alguna pregunta? Sobre el bautismo, para el profesor Escandel. Si podemos predicar a la sociedad que es de origen de naturaleza natural, de origen voluntario, de origen de voluntad, analogizando a la familia, ¿cabe trasladar las relaciones familiares de forma analógica a las relaciones sociales? Por ejemplo, la relación de paternidad con la autoridad, y predicar, por tanto, que igual que la autoridad paterna no es delegada por los hijos, tampoco es la autoridad de los gobernantes delegada por el pueblo. Quiere usted llegar muy lejos. Analogía significa, como usted bien sabe, parcial coincidencia y parcial discrepancia. Es decir, ojo con atribuir a la sociedad política características que son solamente propias de la familia estricto sensu, ¿de acuerdo? Pasa justamente el comentario de antes, trasladar a la Trinidad las condiciones de la vida social tiene muchísimos peligros. Trasladar el esquema de la familia. Es verdad que en ciertas épocas al gobernante se llama padre, ¿verdad? Y se habla de la piedad hacia el gobernante y estas cosas, y es verdad. Pero hay que tener cuidado con la analogía, saber cuándo se acaba y cuándo no. ¿De acuerdo? O sea, la analogía no es una barra libre para poder decir de la sociedad todo lo que uno quiera, atribuyéndoselo a partir de la familia. ¿De acuerdo? Pues estamos por terminar esta mesa redonda. Muchísimas gracias a los ponentes por sus intervenciones y a todos ustedes por su presencia. Y quería aprovechar para recordar que hoy a las 5:15 en la capilla de aquí de la Facultad de Filosofía se celebra la misa de clausura del Congreso de Catolicismo y están todos invitados a asistir.